Esto en base a un estudio que nos da un rango desde el año 2019 al 2023 en cuanto al corte de boleto, que es cómo se mide, ¿no?, la utilización del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe. Le voy a agradecer este tiempo a Andrea Bosicio, quien es investigadora de la FICH. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿cómo muta la movilidad del santafesino? Entiendo que debe haber varios factores, ¿no?, para llegar a estos números. Bueno, en realidad nosotros empezamos este estudio en el año 2019, en donde previa pandemia. Todavía no imaginábamos Claro. que iba a pasar eso, entonces queríamos empezar por eso, para ver los recorridos de alguna modificación, Sí. dado que la ciudad siguió creciendo y Claro. había que cubrir. Entonces, lo primero que planteamos en el 2019 fue analizar la accesibilidad de la población al transporte. Para esto tomamos criterios estándar de calcular, en base a las paradas de colectivos, Sí. un área próxima de 300 metros. Ajá. Los 300 metros son criterios universales estándar para todos los sistemas de transporte, en donde nosotros medimos que un ciudadano tiene que caminar 5 minutos a la parada próxima de Sí. su domicilio más cercana, y esos son 300 metros. En lo ideal. Es un criterio estándar Sí, para todos sí, los sí, sistemas sí. de transporte y es lo que se mide. Sí, sí, sí. Entonces, y también es lo ideal, sí, Sí, cierto. sí, sí. Pero en la ciudad de Santa Fe, en ese criterio, Sí. se incluye al 85% de la ciudad. El resto está fuera de la zona próxima, es Claro. decir, está lejos de una parada de colectivo. Y de la cantidad de personas que están lejos de una parada de colectivo son más de 55.000 en la ciudad. Es muchísimo. Y de esas 55, 41.000 son de barrios vulnerables, que son el único medio de transporte Sí, que sí, tienen sí. es el colectivo, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, que quisimos además analizar cómo era el comportamiento de la movilidad por tipo de tarifa, Sí. en la ciudad de Santa Fe. Cuando estábamos haciendo este proceso, en el año 2020, Llega la pandemia. llega la pandemia. Con los cerramientos, el transporte público es afectado muchísimo, porque no circulaban, y teníamos cierres temporarios hasta el 2021, si te acordás. Sí, sí, Entonces, sí, que hubo altibajos además. el estudio se paralizó para no tener que medir con este inconveniente. Lo retomamos entonces en la época de normalidad que comenzó para el estudio en el 2022, en los meses de marzo y abril. Bien. Entonces, tomando 2 meses del año 2019 y 2 meses del año 2022, vemos que la variación es que el sistema de transporte perdió 2 millones de boletos, del 19 al 22. Y en el año 2023 volvimos a medir, también Sí. en marzo y abril, pero hubo un muy leve repunte, pero nunca volvieron los números a los que se daban en el año 2019. Claro. Tal vez que el boleto estaba más caro, Sí. o la falta de accesibilidad, y en ese momento, en el 2023, había muchos problemas con las frecuencias. Es verdad. Se demoraba mucho esperando un colectivo, y entonces hizo que no se recuperara el sistema. Lo que nosotros vemos actualmente también es que de los 3 tipos de tarifa que tenemos hoy en la ciudad de Sí. Santa Fe, que es la tarifa plana, La plana, que no la que tiene pagan descuento, todo, sí. después tenemos 2 tarifas de descuentos, el boleto educativo, Sí. y la tarifa con descuento del Tributo Social Federal, que tiene el 55% de descuento. Bien, en el año 2019 la mayor cantidad de usuarios era con tarifa plana, lo cual garantizaba la sustentabilidad económica del sistema. Hoy en día la tarifa plana decayó muchísimo, es la que menos cantidad de usuarios tiene. La que más cantidad de usuarios tiene es la tarifa del boleto educativo, Claro. seguida por la tarifa con el descuento de Tributo Social Federal. Es decir que la tarifa que sostiene la salud económica del sistema Sí. está muy afectada. Bueno, que eso también forma parte del sueldo de los trabajadores, es una rueda, ¿no?, que Y se va empeoró en el movilizando. año 2024 Sí. con la quita de subsidios. Hoy en día, y esto sí es mérito del municipio, en el año 2024 han apuntalado muy fuerte el boleto educativo, Sí. y hoy es la tarifa que más sostiene al sistema. Pero lamentablemente lo que hay que tratar de recuperar es la tarifa plana. Claro. Que es el mayor ingreso, ¿no?, por decirlo de alguna es manera. lo que tiene mantiene el la sistema. sustentabilidad del Claro. sistema. Más allá de la realidad económica y de cómo
Pienso en un empleado de comercio con el aumento de colectivo, la tarifa plana, que ha mutado y ha encontrado la manera de decir, bueno, trato de ahorrar en algunos pasajes, que eso también es una realidad y que debe tener un impacto. Es una realidad. Además, también vos también sabés que hay medios de transporte alternativos que pueden ser un poco más económicos. Sí, pero el tema de las bicis es otro tema porque eso es micromovilidad. ¿Cuál es la diferencia? El colectivo es un sistema de transporte que es para todos. En cambio, la micromovilidad está dirigido hacia un sector de la población. No todos pueden andar en bicicleta por alguna característica física o porque no pueden. Pero entonces lo que hay que apuntalar es el medio de transporte que utiliza toda la ciudad. Entonces ahí es en donde hay que poner el foco. De las perspectivas es hacer un estudio cuando cierre este año, inicios del próximo año. En este año estamos trabajando para ver cómo evoluciona el tema de las tarifas. ¿Qué ha sido algo positivo en el 2024? En el 2024, digamos que se mantienen, ni crecen ni decrecen, pero lo que estamos viendo es la tarifa plana, que sí decrece. La tarifa plana tiene un leve decrecimiento en el 24 y también en el 25. Y este estudio ustedes se lo presentan al municipio para que tenga un panorama de cómo está la situación. El área de movilidad es socio en el proyecto y recibe los resultados para poder tenerlos en consideración. Ya están trabajando con los resultados de este proyecto, reviendo algunos recorridos para ampliar la accesibilidad que yo te comentaba. Andrea, muchísimas gracias por este escenario que tenemos. Desde 2019 al día de hoy han pasado tantas cosas. Creo que la pandemia, sin dudas, es la que nos marcó a la humanidad por completo y a cada uno de los rubros, sectores, actividades, y es como un volver a empezar, ¿no? Y ahora tratar de acomodarse, porque uno dice, todavía podés seguir hablando de la pandemia, y bueno, hay sectores que no se han podido recuperar. No se han recuperado, exactamente. Andrea, muchísimas gracias por este tiempo, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Esperemos. Que tengas buen día. Gracias a vos.